un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Asesinato por contrato. Las películas que hoy se conocen como directo al streaming alguna vez fueron llamadas películas directo a video. Y hace décadas, hace tanto tiempo que casi no queda vivo nadie de esa época, se las llamaba producciones del cine B. El cine B fue, y sigue siendo en la memoria, un estandarte glorioso del cine norteamericano. Contrario a lo que algunos críticos creen todavía, el cine B de los años 40 y 50 no fue un basurero ni un cementerio de pobres diablos. Fue un lugar de enorme vitalidad y donde nadie se hacía ilusiones respecto a grandes fortunas o discursos de Oscar. El cine B albergó a los primeros maestros de géneros como la ciencia ficción o el terror gótico. Dio espacio a actores que venían de baja o que estaban comenzando sus carreras. También, a su modesta manera, fue un espacio para el juego y la experimentación, para lo gratuito, entendiendo por ello algo que es accesorio, no esencial, y sin embargo enormemente divertido. El cine B, en un sentido comercial, industrial y artístico, fue el cine de los bordes. Se producía, filmaba y estrenaba en circuitos muy alejados de los grandes estudios de Hollywood. Había un abismo de diferencia entre los sueldos de sus artistas y el que tenían los empleados de la Paramount o la Universal. Y cuando las cosas en Hollywood se pusieron difíciles para ciertas ideas políticas, cuando se desató la histeria anticomunista y decenas de actores y directores debieron ir a declarar frente a comités, el cine B, además, se volvió un refugio para gente sospechosa, perseguidos y parias. Lo que nos lleva a Irving Lerner. Nacido en 1909 en Nueva York, Lerner fue desde su adolescencia alguien interesado en la tecnología y los mecanismos de la fotografía y el cinematógrafo. Al mismo tiempo, desde sus veintitantos, había militado en organizaciones como la Liga de Trabajadores del Film y la Fotografía, un grupo activista de inspiración izquierdista decidido a usar la cámara para contribuir al cambio social. Desde muy joven, Lerner participó en distintas instancias del medio, ya fuera como reseñista y editor de publicaciones de cine, o como editor, guionista, fotógrafo y asistente de dirección en toda clase de cortos y documentales. Corría el fin de los años 30. El trabajo escaseaba para artistas con simpatías de izquierda en Hollywood y Lerner, muy a su pesar, aceptó un puesto en la división cinematográfica de la Oficina de Información Bélica, un área que se volvería clave luego del ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la división cinematográfica, Irving Lerner fue asignado a la labor de producir, escribir y dirigir cortos de propaganda como la Autobiografía de un Jeep, de 1943. Pero la relación de Lerner con el esfuerzo de guerra no estaba destinada a prosperar. En 1944, un oficial de inteligencia le acusó de ser un espía de la Unión Soviética. Según el oficial, había sorprendido a Lerner tomando fotografías de un acelerador de partículas en uno de los laboratorios de la Universidad de California. En tiempos de paz no habría ocurrido nada, pero la guerra estaba al rojo, y ese acelerador de partículas era muy similar al que estaba siendo usado en uno de los tantos experimentos relacionados con la producción de bombas atómicas. Lerner alegó inocencia. ¿Era un espía de los rusos o tan solo le había parecido que el aparato era buen modelo para una fotografía? La inteligencia militar no se molestó en darle el beneficio de la duda, y Lerner se encontró cesante, con su hoja de vida manchada y sin prospectos dentro de la industria. Así terminó trabajando para Keynote Records, un sello musical que, a mediados de los años 40, era uno de los pocos sellos en Estados Unidos que grabaran, licenciaran y vendieran canciones de protesta contra el sistema. No era un buen lugar para un hombre acusado de ser espía soviético, pero Lerner necesitaba el dinero. En 1948,
Ya en los años de la posguerra, Lerner codirigió con Joseph Strick un corto documental sobre físico-culturistas en una playa de Santa Mónica llamado Muscle Beach. Now if you're thin and scrawny as a billiard cue, and your gal won't tumble, let me tell you what to do. Y en 1953 dirigió un film noir. Se llamaba Man Crazy y ofreció al mundo una de las más feroces y sarcásticas miradas que se conocieran en los años 50 sobre el cine de Hollywood. El problema es que Man Crazy estaba producida por un estudio pequeño y muy poca gente se enteró de su existencia. Pero el trabajo le dio a Lerner la energía y confianza necesaria para seguir porfiando en su interés por hacerse reputación como director. Lerner era respetado sobre todo como editor. De hecho, para muchos de sus amigos y colegas, esa era su vocación original y aquello para lo cual tenía genuino talento. Era, como decían en la industria, su principal herramienta de venta. Irving Lerner, editor. Pero Lerner tenía muchos problemas con las expectativas de la industria, lo que quiere decir que tenía muchos problemas con el capitalismo en general. Y así llegamos a 1958, y a ese pequeño milagro y absoluta obra maestra que es la película Asesinato por Contrato. Can't see him. There's a woman standing in the way. Was that his wife? The target is a woman. Los cinéfilos de los 90 se enteraron de la existencia de esta película gracias a Martin Scorsese, que incluyó un clip de ella en su documental Viaje personal por el cine norteamericano. Well, this film did have a very strong effect on me when I was young. I think I saw it at the age of 14 or so, and it's continued to have that effect over the years, and I actually try to include a clip of it in Mean Streets, but it just couldn't fit in. It wasn't enough time, or it didn't fit in with the certain scenes that we were editing. It did have a very big effect on Taxi Drivers, particularly the scenes when Vince Edwards is waiting for the call, where he's preparing, exercising in his hotel room. Scorsese ya había hablado con entusiasmo de la película en un número de la revista Film Comment de los años 70. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que Asesinato por Contrato estuviera disponible, más allá de viejas copias en un videoclub. Lerner llegó a dirigir la película convocado por un estudio enano llamado Orbit Productions. El presupuesto era mínimo, el elenco no tenía estrellas y el guión había pasado por varias manos, incluyendo las de Ben Maddow, el guionista de La Jungla de Asfalto. Lerner aceptó el trabajo, no solo por el dinero, sino porque le interesó la historia. Asesinato por Contrato se terminó filmando en solo 9 días, en distintas locaciones de Los Ángeles. Su historia es sencilla y está contada con la precisión y crueldad de un parte policial. Un hombre joven de chaqueta y corbata se presenta en el departamento de un hombre mayor. El joven dice llamarse Claude. De a poco entendemos que el hombre mayor a quien visita es un criminal que coordina y financia asesinatos a lo largo del país. Claude quiere ganar dinero, mucho dinero, y está dispuesto a matar a quien le pidan si la paga es buena. El mafioso confía en él. Luego de un par de encargos, Claude ha demostrado no solo ser confiable, sino además ser dueño de una astucia por encima del promedio. Eres demasiado inteligente para este trabajo, le dice el mafioso. De hecho, tiene razón. Muy pronto, Claude recibe desde arriba, desde la gerencia criminal que nunca vemos, la orden de matar al propio mafioso que le contrató en el inicio. Claude no tiene nada. Vive en un cuarto cochambroso, posee apenas un traje y un par de camisas, se entretiene haciendo flexiones, y su única posesión real es una libreta. En esa libreta lleva una lista, los lugares donde mató a sus víctimas y el dinero que le pagaron por cada uno. Al final de la lista, una suma por el total. Cuando ese total llegue a $28,000, Claude dejará todo atrás y comprará una granja para irse a vivir con su novia. Eso dice él, pero jamás vemos a esa novia ni la escuchamos por teléfono. Bien podría no existir. Claude no posee nada porque todo lo que gana lo ahorra. Y también porque mientras menos cosas tenga a su nombre, más difícil será rastrearlo. Claude no se parece a los viejos protagonistas del noir clásico. No hay romanticismo en su mirada, ni espíritu trágico, ni autorreflexión, ni momentos de epifanía. Claude es, desde la perspectiva de Irving Lerner, la encarnación más pura del hombre perfectamente adaptado al capitalismo. La mafia como empresa, el homicidio como negocio, apretar un gatillo, firmar un cheque o abrir una caja registradora.
Todas son actividades válidas y legítimas en tanto produzcan un beneficio. Desde la mirada de Claude, el único pecado es el descuido y la chambonería, porque ser poco profesional significa cobrar menos, valer menos a los ojos de tus jefes y por lo tanto ser menos persona. Si se le quita su oficio de asesino a sueldo, Claude no es nada. No tiene intereses, material de conversación, no desperdicia el tiempo leyendo novelas, seduciendo mujeres o emborrachándose en bares. Claude vive una vida monacal porque ha elegido seguir las leyes del mercado como si fueran las de Dios. Y, como buen creyente en una fe privada, su viaje, su camino de perfección, está destinado a chocar con un obstáculo. En este caso, un trabajo que se vuelve más y más complicado a medida que avanza la trama. Hasta el punto en que uno sospecha, y he aquí uno de los tantos méritos de la película, que quien está testeando la paciencia de Claude no es la persona que debe matar, sino el propio universo. Asesinato por contrato termina mal. Termina en tragedia, con una muerte indigna, mezquina, más propia de una cucaracha que de un ser humano. Porque, nos dice Lerner, eso es lo que sucede cuando adaptamos como credo personal las reglas de un sistema caníbal. Nos convertimos en sabandijas, y como tales, nos toca ser exterminados. Asesinato por contrato dura apenas 80 minutos. No tiene grasa, ni escenas accesorias, ni pausas dramáticas. Aquí nadie duda ni vacila, porque este es un mundo donde quien pestañea pierde. La figura de Claude, ese pistolero que decide vivir su insignificante carrera criminal como si estuviera fundando un holding, ha tenido larga y provechosa descendencia. El mismo Scorsese dijo que la película de Lerner había inspirado rasgos de Travis Bickle, el personaje de su filme Taxi Driver. Desde el Alain Delon del samurái, pasando por el Charles Bronson del mecánico y el James Woods de Bestseller, hasta llegar al Tom Cruise de Collateral, muchos pistoleros del cine han seguido los pasos de Asesinato por contrato. Y todos se han topado con la cruda verdad. No puedes vivir tu vida según las reglas del capitalismo, porque en verdad, este sistema no tiene reglas. No puedes considerar al crimen una forma de negocio, porque la muerte ajena no debería ser el origen de una riqueza. Y no puedes vivir por encima de la humanidad sin terminar convertido justamente en algo menos que humano. Asesinato por contrato es de 1958. Algunos datan ese año como el periodo en que se acabó oficialmente el género conocido como film noir. Pero el noir, como un zombi de Romero, vuelve una y otra vez de la tumba. Bajo distintas caras y encarnaciones, el noir nunca deja de resucitar. Porque, mientras haya crimen corporativo, habrá tragedia individual. Y mientras haya cine, habrá artistas como Irving Lerner, quien, operando desde el borde del borde, acusado, manchado, perseguido, con un presupuesto ridículo, se las arregló para contar una fábula moral que es, al mismo tiempo, uno de los más grandes dramas policiales jamás filmados. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. The only type of killing that's safe is when a stranger kills a stranger. No more.